tardes. Estamos otra vez en el video largo de historia que nos toca. Estamos en el canal de Alfredo Aguilar Rodríguez, geólogo, y hoy vamos a hablar acerca de los mayas. En la anterior envío fue sobre los olmecas. Ya platiqué lo que sabemos, lo que deben de saber básicamente, ¿sí? O sea, no hay más en realidad. De los mayas, pues ya es otra historia. Tampoco sabemos o sea, crean que sabemos mucho, o sea, más o menos, porque pues generalmente nunca hay dinero para exploraciones, se hizo un tiempo y luego ya se ha dejado, esperando que la gente vaya a las zonas arqueológicas y bueno, de alguna manera se recupere el dinero, pero bueno, esto no ha sucedido. Les quiero comentar primero que nada que el término maya es un término que así no se llamaban los mayas, ya lo he repetido varias veces, porque no se sabe. Se tomó el nombre maya de la ciudad de Mayapán, que está al norte de Mérida, y de ahí se puso a todo el resto del mundo maya, que ocupaba el área geográfica que se conoce como Mesoamérica, que es la parte, digamos, del sureste de México, incluyendo Centroamérica inclusive. ¿De dónde surgió esta cultura? Hay unos que dicen que es la continuación de la cultura olmeca, otros dicen que no, que llegó de Guatemala, del Mirador, pero bueno, el caso es que comenzaron a distribuirse en todo lo que es la península de Yucatán, Chiapas y Tabasco principalmente, ¿sí? Y formaron grandes ciudades que se llaman ciudades-estado, eran unas cosas grandes, y además había ciudades alrededor de menor importancia y otras más pequeñas, o sea, digamos que de tres tamaños. Y siempre hubo reyes, siempre estuvieron guerras entre ellos. O sea, en ese tiempo no era Guatemala y México, era toda esa área. Y entonces ciudades muy famosas como Yaxchilán, como Palenque, como las que están en Mérida, Bilbao, Chelizá y muchas otras, sí fueron ciudades-estado que prácticamente convivieron en el clásico, ya quedamos en el clásico del 200 antes de Cristo y hasta el 900. Después de ese tiempo, quién sabe qué cosa pasó. Lo que sí es importante resaltar es que estas ciudades tienen diferentes estilos arquitectónicos y tienen nombres como palanqueano o tipo becano u otros tipos. No voy a meterme mucho en esto porque realmente no es importante. Lo que es importante saber es que, bueno, estas ruinas, pues la mayoría de estas grandes ciudades se construyeron en el clásico entre los 300 y 900 después de Cristo. Y fueron creciendo paulatinamente. De hecho, toda la arquitectura prehispánica fue construir pirámides sobre pirámides pequeñas, que fueron haciendo cada vez más grandes. Sin embargo, el grado de técnica que hicieron para construirlas es muy elaborado, no sabemos exactamente, lo comenté en un video anterior, las 5 elementales herramientas para hacer esto ya lo conocían ellos, inclusive hasta la rueda. No tenían necesidades como en Europa de tener caballos ni bueyes porque no lo sabían, pero hay muchas evidencias, sobre todo en juguetes de niños, donde había ruedas, ¿no? Bueno, otra cosa que es importante también decir es la forma como construyeron sus ciudades. Bueno, tuvieron varias aportaciones al mundo. Primero el cero, que no lo conocían en ninguna otra cultura. Y lo otro que fue importante para la construcción de sus ciudades fue el famoso arco maya, que es muy parecido al arco romano, que su forma permite que se ponga una bóveda y construir realmente techos de gran longitud. Por ejemplo, en la ciudad de Becán, en Campeche, hay pues, como un túnel, es una calle muy grande. Y por ejemplo, en Yaxchilán hay un lugar que se llama el laberinto, que está construido con ese tipo de estilo, con el arco maya, y permite que se tengan inclusive edificios de 2 y 3 pisos, como sucede en Palenque, en el Palacio. Ahora, lo importante de todo esto es cómo se descubrieron todos estos sitios, ¿no? O sea, esto fue una explosión de exploradores, válgame la redundancia, europeos que vinieron a México. Ya los mexicanos ya sabían, en algunos casos las utilizaban para hacer ceremonias, pero bueno, se dieron a conocer luego de que en Europa comenzaron a tener auge las ruinas de Grecia y de Roma y de otras ciudades, y entonces comenzó a haber una explosión de investigadores europeos que quisieron venir a México porque ya conocían. Hubo un trabajo acerca de Palenque que se publicó en Europa por el año de 1918-19, porque en ese tiempo
y antes de la independencia, la Capitanía de Guatemala envió a unas gentes con un arquitecto a explorar Palenque, que era la ciudad más importante que se conocía en aquel tiempo. Hicieron bosquejos de dibujos y bueno, eso se publicó y la forma de estos dibujos asemejaba como que el perfil maya era más bien como de gente de Asia, y la trompa de Chac parecía como si fueran elefantes. Entonces todo eso atrajo la atención de exploradores. De los primeros que vinieron aquí fue el norteamericano John Logie Stevenson y un arquitecto inglés que era dibujante, Catterworth, y ellos hicieron un recorrido en Centroamérica y atravesaron muchas ciudades mayas, incluyendo por supuesto Palenque. Entonces hicieron pinturas, porque él era un magnífico dibujante, Catterworth, y eso lo publicaron en Europa al regreso. Lo importante de este viaje de Catterworth y de Stevenson es que ellos fueron patrocinados por un periódico norteamericano. Stevenson fue un político que se enfermó la garganta, tuvo problemas, tuvo que cambiar de aires, tuvo que dejar su carrera política y se fue a viajar a Europa. Allá comenzó a interesarse por la arqueología. En ese tiempo Catterworth tenía un negocio donde una especie como de carpa donde estaban dibujadas todas los restos de las ciudades antiguas de Grecia y Roma, y el espectáculo era que la gente sentaba y eso daba vueltas con luz y demás, se veía muy bonito. Esto cautivó a Stevenson y lo contrató, se asoció con él para venir a explorar estas ruinas. Así fue como nació realmente la arqueología en México, con esos trabajos que se publicaron. Y él, a través de un periódico, cobraba su investigación a través de entregas como lo estoy haciendo yo, ¿no? Pero a él sí le pagaban una lana. Y con eso logró, a través de muchas peripecias, investigar y conocer muchos. Luego vinieron alemanes, franceses, de todos lados, ¿no? Hasta todavía en los años 50, 60 vinieron exploradores de otros países, porque a los mexicanos realmente no les interesaba mucho. En el tiempo de Porfirio Díaz hubo un intento de comenzar a estudiar la arqueología, y bueno, hicieron barbaridades, ¿no? Porque hay un famoso, bueno, no decía arqueólogo, que exploraba las zonas, y como estaban todas derruidas, hacía detonaciones con dinamita para que se pudiera ver, y esto causó muchos problemas, sobre todo en el área de Yucatán. Ahí, en el área que se conoce como las Monjas, ahí hizo unas explosiones y causó daños terribles que no se pudieron nunca arreglar. Pero bueno, afortunadamente ha habido cierto interés. Hay 8.000 sitios mayas en esta área de Mesoamérica, y bueno, no todo está descubierto. Con esto del Tren Maya se han descubierto otras ciudades de menor importancia y falta mucho por descubrir. De hecho, las ciudades como Palenque y otras se conoce solamente una pequeña porción. No se ha querido invertir en todo lo que hay que explorar, y digamos que solamente es un 10%, porque la gente no va a las zonas arqueológicas, nadie les explica, no hay muchos libros, los pocos libros que hay que edita el INAH pues son muy caros, o sea, no cualquiera los puede comprar. Luego hay algunos guías que se han, pues digamos que tratado de aprender, pero no saben mucho, la verdad. Pero bueno, y además cobra muy caro, y el mexicano pues no es así como de ir y de pagarle un guía. O sea, lo que se ve, y yo he visto, porque conozco casi todas las zonas mayas, es que bueno, vienen muchos extranjeros y hacen sus trabajos de investigación pues sin que nadie se los impide. A mí me gustaría, por ejemplo, ir a Estados Unidos y que me permitieran hacer eso. No te permiten en ningún país. Aquí sí, ellos vienen libremente y toman información, fotografía y demás cosas. Quién sabe dónde lo publican. Pero bueno, a nosotros no nos interesa. Bueno, los mayas terminaron en el 900 después de Cristo, desaparecieron de la faz de la tierra, no se sabe qué pasó con ellos, hay muchas teorías, ya lo platiqué. Que probablemente hubo hambruna, que probablemente hubo muchas guerras entre ellos. Lo que sí es que la última ciudad maya que se tiene aquí en el área mesoamericana está en Comalcalco, Tabasco. Más al norte ya no hay ninguna, y estas ciudades mayas se propagan hasta Nicaragua y más abajo. Hay dos hechos importantes que quiero comentar. Cuando en el 2000 se hizo mucho la publicidad de que el fin del mundo por Estela 6 de acá de Tortuguero y todo eso, se encontraron, no me consta, pero vi varios videos de una isla que estaba frente a Chile, y ahí había figuras mayas. Entonces yo me pregunto ¿cómo llegaron hasta allá, ¿no? Si es que llegaron.
Y otro lugar donde han encontrado vestigios mayas es en Florida, en Estados Unidos, muy al norte. Y entre esos lugares y el último lugar de la cultura maya, que es Comalcalco en Tabasco, pues no existe ningún otro lugar. Ahora, esta cultura maya convivió con otras culturas, a lo mejor no menos importantes, pero sí de relevancia, como los zapotecas, los mixtecas, los teotihuacanos y otras, ¿sí? Hubo comunicación, hubo comercio entre ellos. El comercio desde la cultura maya fue muy importante a través del mar. Si conocían desde Centroamérica, le daban toda la vuelta a la península de Yucatán y comerciaban en algunos lugares y llevaban muchas cosas, ¿sí? Eso se hizo hasta después, inclusive en el posclásico. Entonces, la cultura maya es muy importante que ustedes sepan sobre ella y sobre todo traten de ir a conocer las zonas arqueológicas, interesarse. Hay muchos videos ahora, o sea, a lo mejor necesitan ni siquiera viajar, entren en la página de YouTube y vean algunos lugares y van a ver que van a conocer esa cultura, que es importante, porque esto es parte de nuestra historia. O sea, el problema de nosotros es que no sabemos historia, nos debemos de sentir muy orgullosos de ser mexicanos, porque tenemos una historia que no tiene ningún otro país, más que quizás los griegos y los romanos, pero aquí en todo el continente americano, solamente en México. Sí, eso es bien importante, que nos sintamos orgullosos. Y luego cuando hablemos del posclásico y hablemos de los aztecas, o sea, fueron culturas que fueron realmente asombrosas. Cuando Hernán Cortés llegó a la Gran Tenochtitlan, se maravilló del tamaño de la ciudad, de la limpieza, del orden, de todo lo que había, porque allá en Europa no se veía cosa como eso. La limpieza de la gente, el trato, todo eso fue muy importante e impactante. Entonces, como mexicanos debemos sentirnos realmente muy orgullosos de nuestro pasado histórico, porque realmente fuimos una potencia en su tiempo, ¿sí? Pero bueno, con esta corta plática, espero que nos haya interesado por el tema, ¿sí? El mundo maya es gigantesco, hay mucho que visitar, hay mucho que conocer y leer. Yo los invito a que lo hagan, y como otros proyectos que tengo un proyecto ya desde algunos meses de apreciación de música clásica con la gente que se inscribió. Estoy enseñando las piezas musicales de la música clásica que deberían de conocer, en lugar de oír la música que escuchamos ahora los jóvenes, que es una mugre, y empezar a prepararnos, a cultivarnos. Eso es una forma de poder hacerlo. Nunca dejen de leer. Los mexicanos no tenemos, digamos, que la cultura de leer, porque no nos gusta, nos aburre, nos da sueño, pero leer es como una droga. Si uno tiene el gusto de leer, lee uno todos los días, ¿sí? Lo mínimo que hay que leer al año son 5 libros al mínimo. No puede sobrepasar eso, pero eso te va a dar mucha cultura, y pueden leer de cualquier cosa, pero lean, es importante, ¿sí? Entonces, yo llevo leyendo historia y cosas como estas desde hace 50 años, o sea, ningún día dejo de leer, porque es parte de mi vida, y eso me permite tener conocimiento y tener plática, porque muchas veces yo veo a los jóvenes de ahora que se reúnen y platican de puras tonterías. O sea, hay mucho que platicar ahora, hay mucha información, entonces vamos a tratar de cultivarlos. De eso se trata esto. Bueno, les agradezco su atención, como siempre les pido que le den un like al video, que lo compartan y que toquen la campanita para que reciban ustedes el anuncio de que ya llegó otro. Y vamos a continuar, hay mucho que platicar, ¿sí? O sea, mucha información que yo les puedo compartir. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier comentario, bueno, ya saben que me pueden enviarlo a través del canal, y yo con mucho gusto los voy a contestar. Les agradezco mucho, como siempre, su atención, y bueno, nos vemos en el próximo. Gracias, bye.